Bueno, el primer tema para hablar va a ser la socialización. La socialización o sociabilización es el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a una sociedad o cultura aprenden a interiorizar en un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad que los dotan de capacidades necesarias para desempeñarse de una manera satisfactoriamente en la integración social. Sociedad. La sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y consensuadinarias que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinado. Un cambio social indica una modificación en la estructura de una sociedad en relación a sus normas, valores, relaciones políticas o formas de gobierno. La estratificación social es la forma en que la sociedad se agrupa en estratos sociales reconocibles de acuerdo a diferentes criterios de categorización. Se tiene en cuenta que la conformación de grupos de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos cuenta con o pueden ser ocupados con un método de ingreso, riquezas y estatus, poder social, económico o político. La estratificación social da cuenta o es un medio para representar la desigualdad social de una sociedad en la distribución de los bienes materiales, simbólicos, culturales o económicos. El estatus social en sociología describe la posición social en la que un individuo, ocupa dentro de una sociedad o en un grupo social de personas. El estatus social es el respecto relativo, la competencia y la diferencia otorgada a las personas, grupos y organizaciones en una sociedad. Los roles. Un rol social es un concepto sociológico que hace referencia a las pautas de conducta que la sociedad impone y espera de un individuo en una situación determinada. El rol tiene que ver con la función a representar lo que somos. Tenemos a la cultura. A la cultura podemos tener, como quien dice, dos definiciones. La cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una clase social, a una época, etc. Por consiguiente, también podemos decir que la cultura es el conjunto de conocimientos e ideas no especializadas adquiridas gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Bueno, la movilidad social es el conjunto de movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, las familias o los grupos sociales dentro de un determinado sistema socioeconómico. Concepto y clasificación de la cultura. Los sociólogos definen la cultura como diseños de formas de vida. Los valores, las creencias, las conductas, las costumbres y los objetos materiales que constituyen la forma de vida de un pueblo. La cultura es una caja de herramientas con soluciones para los problemas cotidianos, es un puente hacia el pasado, así como una guía hacia el futuro. Un documento clásico lo expresa de la siguiente manera, como decía uno de los filósofos más importantes, que era Max Weber, en el que el hombre es un animal suspendido en una red de significados que él mismo ha tejido. Estoy convencido de que la cultura es esa red y en consecuencia su estudio no es una ciencia experimental a la búsqueda de una ley, sino una búsqueda de significados. Bueno, el hombre y la cultura. Podemos decir que el hombre o el ser humano es el único ser vivo que tiene cultura, ya que
no se ha encontrado, ¿cómo decirlo?, como pruebas o... Sí, pruebas de que con los animales o algún otro ser vivo haya existido algún tipo de cultura o condición humana o algún tipo de recuerdo, alguna evidencia, nada. El grupo y la cultura, los hechos históricos que un grupo, ya sea una familia o comunidad, una nación, consideran explícita o implícitamente importantes para poder comprender la cultura. Esto se refiere, por ejemplo, ahorita que menciona las familias, podemos hablar de la cultura o el tipo de gobierno que tienen, digamos, en Londres, ¿sí? En Reino Unido, que sería una monarquía, hay reyes, hay una reina, estamos hablando de que eso es cultura, esa es su cultura, y es conformada por un grupo. Los niveles de cultura pueden ser, me parece, 5. El primer nivel de la cultura es la nación o la sociedad. El segundo nivel de la cultura es el grupo de identidad. El tercer nivel de la cultura es la organización. El cuarto nivel de la cultura es la función. Y el quinto nivel de la cultura es el equipo. Los elementos de la cultura no siempre pueden ser aislados de todo fenómeno cultural, y este es el conjunto de fenómenos sociales. Los elementos de la cultura son normas, son principios definidos o reglas de conducta obligatoria de acuerdo a las que se refieren el hazlo o no lo hagas de la vida social. A pesar del grado de obligatoriedad, no todas las conductas por obligatorias que sean son seguidas del pie de la letra, ¿sí? Podemos tener algunos principios. Los principios son como el conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia, los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura en una de estas formas de pensar y conducirnos. Algunos símbolos de la cultura pueden ser lo que los seres humanos mediante símbolos hemos buscado la manera de que, como unas 3 formas, para explicar unas 3 formas de maneras básicas de utilizarlas. Sería la primera como el lenguaje hablado, ¿sí? Sonidos o comunicación, y que nos ayudó a la enseñanza. El segundo símbolo puede ser el modo de comunicación por medio del lenguaje escrito, o sea, el registro gráfico del lenguaje hablando, que permite la conservación del aprendizaje y del legado cultural. Ahí están unas evidencias, ¿no? Y para finalizar sería la identidad cultural. Es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias, modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para los individuos que lo forman para que puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. Bueno, como clasificación de la cultura, serían varias. Para empezar tenemos que es la tópica. La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías tales como la organización social, regional o económica. Después tenemos la histórica. La cultura es la herencia social es la manera en la que los seres humanos solucionan los problemas de adaptación al medio ambiente o a la vida común. La cultura mental es un complejo de ideas o los hábitos aprendidos que inhiben impulsos y distinguen a la gente de los demás. La estructural es la cultura que consiste en ideas, símbolos o comportamientos modelados o pautados e interrelacionados. La cultura simbólica se basa en los significados arbitrariamente asignados que son compartidos por una sociedad. La cultura también puede ser clasificada del siguiente modo, que sería la universal, la cultura que es tomada desde el punto de vista de una abstracción a partir de los rasgos que son comunes en la sociedad del mundo. Por ejemplo, el saludo.
La cultura total conforma por la suma de todos los rasgos particulares a una misma sociedad. La particular igual a la subcultura, conjunto de pautas compartidas por un grupo que se integra a la cultura general y que a su vez se diferencia de ellas. Por ejemplo, las diferentes culturas